Bueno, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos del Señor porque tenemos necesidad de Él. Amén. Padre, te damos gracias, Dios, por tu presencia en medio de nosotros, por el grande llamado que hiciste a nuestra vida, Señor, y por tu obra en la cruz con la que nos limpiaste. Y ahora te pedimos, Señor, que seas tú dirigiendo esta reunión, Señor, que seas tú hablando a la necesidad de cada uno de nosotros, Dios, y llenándonos de tu espíritu, de tu fuego, Señor, para que sepamos volver nuestra mirada a ti, Señor, y para que seamos llenos de fuerza, de fe y de pasión, Señor, para hacer todo aquello que tú nos mandas a través de tu palabra. Padre Celestial, yo te pido que después de esta reunión, Señor, haya fuego del cielo encendido en nuestros corazones y cielos abiertos para que las victorias que tú determinaste para nosotros podamos conquistarlas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a pasar a la palabra y vamos a leer en el libro de Hebreos, vamos a leer el capítulo 2 y yo les voy a resumir un poquito, vamos a tomar algunas porciones del capítulo 2 a partir del versículo 5, ¿vale? Entonces dice Hebreos 2, 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que a los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Entonces, en esta porción de la Biblia se está refiriendo a Jesús, pero de alguna manera también se está refiriendo a nosotros. Vamos a ver lo que sigue diciendo. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Ven? Esto está hablando de Jesús, porque todo fue sujeto bajo los pies de Jesús, todo fue creado en Él, por Él y para Él. Y todo lo que está en este planeta está sujeto bajo sus pies. Por eso también dice la palabra que la tierra es el estrado de sus pies. Amén. Pero también se está refiriendo a nosotros. Vamos a ver lo que dice el versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte. O sea que aquí estamos viendo una condición que se dio en Jesús, y es que todo fue sujeto bajo los pies de Jesús. Toda la creación, todo el planeta, todo lo que se mueve, todo lo que respira, está sujeto bajo los pies de Jesús. Y aún lo inerte o lo que es de la parte de la naturaleza. Y dice que Él fue coronado de gloria y honra, pero dice a causa del padecimiento de la muerte. O sea, una condición especial, específica que Jesús tuvo que cumplir para que esa gloria se manifestara en Él. ¿Vale? Vamos a pasar al versículo, vamos a leer el versículo 11. Dice: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Ven? Entonces aquí Dios nos está poniendo en el mismo nivel que a Jesús, entendiendo la divinidad y entendiendo la majestad que hay en Jesús, que de ninguna manera somos iguales, pero Él nos da nos hace ese nombramiento de hermanos. Y vamos a pasar al versículo 15. Dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, aquí vamos a ver dos aspectos muy, muy importantes, o tres aspectos. Uno es que
todo está bajo los pies de Jesús, pero de alguna manera también bajo nuestros pies cuando nosotros recibimos ese título de hermanos de Jesús, ese título de hijos de Dios. Pero lo que nos dice es, pero no vemos que todas las cosas se estén manifestando sujetas todavía debajo de los pies de nosotros. No sé si se entiende, si me enredé un poquito aquí porque lo estaba buscando y no lo encontraba. Dice, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Cierto que no? Todos tenemos luchas, todos venimos al Señor y recibimos grandes promesas, empezamos a leer la Biblia, empezamos a tener conocimiento de la palabra, cercanía con este Dios maravilloso, pero aparentemente seguimos con las mismas luchas del pasado. Y lo triste es que seguimos experimentando derrotas quizá como en el pasado. Entonces ahí es donde viene la pregunta, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se manifiesta esa gloria de Dios en nuestra vida? ¿Vale? Entonces ahí es donde leímos el versículo 15, dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces ahí es donde entramos tú y yo. Había algo y era un temor a la muerte que nos sujetaba a servidumbre. ¿Cuándo? Todos los días de nuestra vida, desde pequeños. Desde pequeños todos estamos llenos de temores, estamos llenos de miedos. Entonces esos miedos son los que condicionan, los que coartan nuestra libertad y los que nos impiden desarrollar el propósito por el cual fuimos creados. Esos temores vienen por la opresión demoníaca por causa del pecado en el que nosotros nacemos y en el que nos movemos en este mundo. De ahí que tenemos la necesidad de que Jesús entre en escena y Él nos compre, como dice la palabra, precio de sangre a través de la obra expiatoria de la cruz del Calvario. Entonces ahí entramos en esa condición diferente. Dice que Él murió en la cruz, dice, Jesús fue coronado en gloria a causa de los padecimientos de la muerte. Ahí entra el poder que se desató a través de la muerte. Y ese padecimiento fue para librar a todos los que por el temor de la muerte estábamos durante toda nuestra vida sujetos a servidumbre. Entonces, muchos aquí dicen, no, yo no le sirvo, nunca he sido esclavo de nadie, yo nunca le he servido a nada, pero dice la palabra de Dios que el que peca es esclavo del pecado. Entonces, cada vez que yo cometo un pecado de cualquier índole, de cualquier naturaleza, no importa, cualquier falta que yo cometa en contra de la palabra de Dios, en contra de la voluntad de Dios, de lo que Él demanda de mi parte, yo estoy siendo esclavo de ese pecado. Entonces dice la palabra que nosotros de alguna manera somos entregados a verdugos y esos verdugos nos meten en cárceles espirituales. Entonces, ¿qué hacer en el momento en el que yo ya soy hijo de Dios, yo ya conozco, yo ya entendí que soy hermano de Jesús, pero sigo con ese temor a la muerte, sigo sujeto a servidumbre? En lugar de que las cosas me estén sirviendo a mí, como hablamos inicialmente, como leímos, yo estoy sirviéndole a las cosas de este mundo, yo estoy sirviéndole a los deseos de mi carne, a las circunstancias que se me presentan en el día a día. ¿Cómo hago yo para ser libre de esto? Entonces tenemos que devolvernos al ejemplo de cómo lo hizo Jesús. Y aquí leímos claramente que dice el versículo 9, Jesús fue coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. A causa del padecimiento de la muerte. Entonces, esta es la parte que nos está costando a todos, a ustedes y a mí. Porque nosotros siempre estamos huyéndole al dolor de cualquier tipo.
A nadie, yo no he encontrado el primero que me diga, no, a mí me encanta el dolor, me gusta muchísimo sufrir o que me golpeen, o me gusta mucho cuando estoy enfermo, o me gusta el dolor de cuando tengo una necesidad económica o de cuando tenemos discusiones en casa. ¿Cierto que a ninguno nos gusta? Entonces lo que el Señor nos está diciendo es, tienen que tomar su cruz, negarse a sí mismos y seguirme. No podemos seguir huyéndole al dolor. Yo hablo con muchas personas en el transcurso de las semanas y yo noto un patrón en la mayoría, y es que desesperadamente están intentando huir de una vida a la que cuidan como su mayor tesoro. O sea, están cuidando algo que odian, porque no están viviendo una vida plena, no están disfrutando de su vida, pero a la que tú te acercas a querer ayudar, a querer mostrar quizá el fallo, o a decir, mira, tú estás oprimido, estás en una prisión, estás este es tu error. Entonces ahí mismo hay una barrera. ¿Y qué es lo que pasa? Que retroceden y cierran la reja de su celda y la cierran por dentro y le echan llave. Porque está ese temor a la muerte, a yo morir a lo que conozco, a lo seguro, aunque no me guste. Entonces es un círculo vicioso en el cual yo vivo huyendo de lo que no soy capaz de desprenderme. Para eso yo tengo que ir a Jesús y decirle, Señor, dame el valor, dame la fuerza para yo tomar las decisiones necesarias para que haya un cambio real en mi vida. Para eso necesitamos la intervención del Espíritu Santo, porque Él viene, Él es luz, y Él viene e ilumina todas las tinieblas que hay en nuestra vida. Muchachos y muchachas, no es agradable, para nada, pero es el principio del cambio real, es el principio de una conversión real. Vamos a dejar de ser asistentes a una iglesia, asistentes a una reunión. Vamos a dejar de ser simples lectores de un libro quizás sabio o quizá poderoso, pero va a haber un cambio, y ese poder, esa gloria se va a empezar a manifestar en nuestro interior y va a cambiar todo nuestro alrededor, porque esos barrotes en los que hemos estado encerrados, que nos limitaban a servidumbre, que nos hacían temer a la muerte, al dolor de pagar un precio, van a caer, y entonces nos vamos a volver invencibles. Ya ninguna dificultad nos va a derribar. Sí que nos van a doler ciertas circunstancias de la vida, ciertos ataques espirituales o naturales, familiares, económicos, pero de ninguna manera ya esto nos van a poder destruir como lo vienen haciendo, porque cada vez esa celda, esa jaula en la que estamos metidos se va haciendo más pequeña, más estrecha. Y cuando esto pasa, cuando alguien nos extiende una mano para ayudarnos como estamos en estrechez, nos duele y culpamos a aquellas personas que nos quieren ayudar o a los que nos rodean de que nos están causando daño, cuando lo único que quieren es tendernos la mano para sacarnos de ese lugar estrecho. Para esto, muchachos, se necesita mucha madurez. Yo lo he vivido y lo sigo viviendo en algunas áreas de mi vida. Yo a veces tengo que recibir de alguna manera humillaciones o golpes fuertes, pero yo sé que ese golpe fuerte me va a hacer levantarme, me va a hacer reaccionar, me va a sacar de mi comodidad, de mi zona de confort. Si aún el mundo, ustedes lo han escuchado, aún el mundo siempre está aconsejando, sal de tu zona de confort, saca la cabeza de la caja. Esto duele, no es fácil, es lanzarnos a un mundo desconocido, a una manera de vivir diferente a la que hemos practicado, y seguramente nos haremos daño en un principio, porque seremos incluso como bebés empezando a caminar en una vida nueva. Pero como nosotros lo estamos haciendo de la mano de nuestro Salvador, del que tiene sujeto todo bajo sus pies y que sujetó todo también bajo nuestros pies, vamos a empezar a tener grandes victorias donde antes solo veíamos derrotas.
Yo sé que cuesta, sé que no es fácil y yo, como les digo, también experimento luchas y duele y te rayas contra las paredes de esa celda intentando salir, pero es cuando nosotros nos acercamos al Dios Todopoderoso, vemos que vale más la pena aguantar un golpe fuerte que vivir toda la vida en esta opresión. Alguien me decía esta semana en el seminario de parejas, yo soy de hostia fácil, yo soy de los que rápidamente, y de alguna manera deberíamos hacer eso, preferir el golpe duro, rápido, y que eso como que nos sacuda, y no palmaditas en la espalda que toda la vida nos llevan de derrota en derrota. Y eso fue lo que hizo Jesús, por eso Él padeció como padeció y padeció hasta la muerte. Él sí hubiera podido quedar con unos simples azotes, unos simples insultos, pero Él escogió el padecer hasta la muerte, el hacerse pecado, el hacerse maldito por ti y por mí. Así que si Él lo hizo, tú y yo también podemos. Tú y yo también podemos pagar un precio para recibir lo que Él ya obtuvo en la cruz. Nosotros no vamos a tener que ir a la cruz. Nosotros vamos a tener que morir a ciertos gustos. Vamos a tener que morir al orgullo, eso segurísimo. Vamos a tener que morir a la vanidad. Vamos a tener que morir a la negligencia, a la pereza, al desánimo, a levantarnos cuando estemos deprimidos, a sacudirnos de todo eso negativo y empezar a decir, no, yo estoy con mi Cristo, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús, todo lo puedo en Él porque Él me fortalece. Muchachos, créanme, vamos a vivir una vida totalmente diferente y se va a manifestar la promesa que antes se nos decía, que todo está sujeto bajo sus pies. Bajo los suyos, que es nuestro papá, y nosotros como herederos también nos toca, pero también en el sentido de hermanos. También hay cosas sujetas bajo nuestros pies que nosotros las hemos dejado levantar y nos están oprimiendo. Así que yo quiero que hoy tomemos una firme decisión de decir, voy a luchar, me voy a poner a pelear conmigo mismo, conmigo misma, pero me niego a seguir viviendo el resto de mi vida una vida mediocre. Me he acercado tanto a tanto poder que me niego a que este no se manifieste en mi interior y en todo mi alrededor. Amén. Vamos a orar al Señor. Bendito Padre, yo te doy gracias, Dios, porque tu buena voluntad es agradable y perfecta, Señor, y nos lo muestras a través de esta porción de la Biblia, Señor. Y yo te pido que tú hayas abierto, Señor, las puertas de nuestro corazón, nuestros ojos espirituales, Dios, para que veamos, Señor, que el dolor no es malo, Señor, porque desde que te aceptamos estamos en la palma de tu mano, como tú nos lo prometiste, y tú no vas a permitir que padezcamos más allá de lo que podemos soportar, ni nada más lejos de lo que necesitemos, Dios, para que tu bendición venga sobre nosotros. Padre, yo te pido que nos des un don de discernimiento sobrenatural, Dios, para que sepamos, para que estemos alertas en todo momento, a la hora que tengamos que atravesar una prueba difícil, Señor, para que valientemente nos levantemos a honrarte a ti y peleemos la buena batalla de la fe a la cual tú nos has llamado. Señor, yo bendigo esta tu iglesia y te pido que seas tú multiplicando aún las fuerzas de aquel que ya no tiene ninguna. Señor, que sea un día de levantarnos y abrazar la cruz y seguirte, Señor, renunciando a la queja, renunciando al egoísmo, puesto los ojos en Jesús. Señor, hoy yo te pido que permitas que nosotros podamos tener la fe que tú tuviste, porque dice tu palabra que puesto los ojos en el galardón, Señor, pudiste tomar esa cruz y padecer todo aquello que padeciste. Señor, yo te pido que nos dejes verte a ti en el final de la meta, en el final de cada prueba, para que viéndote a ti podamos superar cualquier obstáculo que se nos presente. Padre, manda ángeles a nuestro alrededor que nos alienten en los días más difíciles, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios es bueno, muchachos. Dios es bueno y hay grandes victorias que nos están esperando. Solo hace falta que tú y yo nos levantemos y son nuestras. Amén